Hoy se ha publicado una columna, un artículo de opinión de Agustín Gutiérrez Canet, que es diplomático en retiro, fue periodista, y él ha señalado, entre otras cosas, el tema de cómo Marcelo Ebrard, aún sin ser secretario de Relaciones Exteriores, es decir, antes de tomar posesión del cargo, negoció por la vía de él y de un personaje muy peculiar en la vida política y en el equipo de Marcelo Ebrard, que es Javier López Casarín, un empresario que ha tenido presencia e influencia en muchísimos asuntos, aún no teniendo un cargo relacionado con esos temas. Ha sido el enviado de Marcelo Ebrard para muchos temas escabrosos, delicados, que deberían de ser suficientemente esclarecidos. Y sin embargo, no se ha dado todo ello. En este esquema es en el cual hoy Agustín Gutiérrez Canet ha publicado lo que, bueno, en realidad ya había sido comentado por la propia Dolia Esteves en alguna columna anterior, en la cual pues se señalaba el tema de cómo se habían realizado estas reuniones en Houston en noviembre de 2018 y que de ahí proviene todo lo que hemos visto y conocido acerca de este programa de Quédate en México, que desde mi punto de vista ha sido una de las páginas pues más lamentables, más vergonzosas de lo que es la política exterior mexicana. El hecho de aceptar que Estados Unidos pueda enviar a México como si México fuera un casillero, un guardarropa, un no sé, enviar a los solicitantes de asilo político en Estados Unidos cuyo caso aún no hubiera sido resuelto por el propio Estados Unidos. En esos términos y de esa manera es como se ha planteado todo esto. La columna de Gutiérrez Canet, que se denomina Negociación Secreta entre México y Estados Unidos, reporta lo escrito por los reporteros del New York Times, Julie Hirschfeld Davis y Michael Sher, quienes revelaron la secreta negociación que Marcelo Ebrard sostuvo con funcionarios de Donald Trump, que era entonces el presidente, para aceptar el programa Permanezca en México. El libro no está traducido al español y habla acerca de todos los problemas de inmigración. Se titula Guerras fronterizas dentro del asalto de Trump a la inmigración. Y ahí se menciona cómo hubo una reunión el 15 de noviembre de 2018 en Houston entre el entonces apenas designado secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard, es decir, todavía no estaba en funciones, obviamente le faltaban 16 días para tomar posesión de su cargo, y tuvo una reunión con los entonces secretarios Mike Pompeo y Kristen Nielsen en compañía de su entonces asesor Javier López Casarín, que ahora tiene posición privilegiada en el Congreso Federal porque es el operador, es el hombre de este tipo de movimientos especiales a nombre de Marcelo Ebrard. Los autores, los periodistas del New York Times, revelaron en este libro que antes de esta reunión en Houston, Miles Taylor, asesor principal de Nielsen, y López Casarín, brazo derecho de Ebrard, sostuvieron reuniones diplomáticas clandestinas para afinar el acuerdo migratorio antes de que fuera aprobado por sus jefes, el canciller Ebrard de México y Mike Pompeo de Estados Unidos. Esto está en un capítulo que se llama Enfrentamiento con México, Mexican Standoff, basado en fuentes y en documentos estadounidenses. Gutiérrez Canet señala que, de acuerdo con los autores, a fines del 2018, Ebrard propuso dos condiciones para aceptar Quédate en México, Remain in Mexico en inglés. Propuso, uno, que Estados Unidos anunciara una inversión por 10,000 millones de dólares para el desarrollo en México y Centroamérica, antes de dar a conocer el programa Permanezca en México. Dice Gutiérrez Canet, sí ocurrió el anuncio, pero Trump nunca envió un solo dólar. Segunda condición, que no se firmara ningún acuerdo del programa
a cambio de que se hiciera un intercambio de notas diplomáticas. Por un lado, Estados Unidos comunica el regreso unilateral a territorio mexicano de los solicitantes de asilo y por el otro, México responde que no tendría objeción alguna a que esperen en territorio nacional. Dice Gutiérrez Canet, creo que la estrategia de Ebrard fracasó. Trump impuso el ignominioso programa Quédate o permanezca en México, aún vigente, y nunca envió un solo dólar a la región. La soberanía de México había sido vulnerada. El programa se negoció a espaldas de Olga Sánchez Cordero, que iba a ser la secretaria de Gobernación. Ella no sabía, declaró que no había ningún acuerdo porque desconocía todo esto. Cierra el artículo diciendo finalmente por instrucciones del presidente López Obrador, Sánchez Cordero fue marginada de la política migratoria. Ebrard recibió a los solicitantes de asilo en Estados Unidos y coordinó el envío de la Guardia Nacional a las fronteras para controlar a los migrantes con el aplauso de Trump. Qué triste memoria para México. Eso dice en este texto, es lo que dice Gutiérrez Canet. Pero mire, no es lo único que está publicado sobre este tema. Como le he dicho, la propia Dolia Esteves había publicado acerca de este mismo tema con toda anticipación y se había publicado los detalles, hubo algunas referencias también en algunas publicaciones de columnistas, pero no se había producido nada tan particular o tan puntual como lo que ahora está publicando Gutiérrez Canet. Lo de Dolia Esteves incluso había estado en el cuerpo de toda una nota general. Todo esto tiene mucha importancia porque me parece que arroja luz acerca de lo que significa estas negociaciones discretas, secretas, como las queramos señalar, en las cuales finalmente se arreglan las cosas, de las cuales, como lo he dicho varias veces en videocharlas astilladas aquí mismo, conocemos o vemos las siluetas de lo que pasa en las habitaciones del poder, pero lo que realmente sucede, lo que realmente son los arreglos y lo que realmente debe conocer la opinión pública y la sociedad, eso nos lo escamotean y solo va conociéndose o sabiéndose de ello, pues mucho tiempo adelante. El 25 de agosto de 2020, la propia Dolia Esteves había escrito un artículo Sin embargo, cuyo título es A quien los dioses quieren destruir, primero lo vuelven loco. Y en él relata una serie de asuntos relacionados con este tema de la política migratoria entre México y Estados Unidos, pero se menciona también ahí cómo Kristen Nielsen negoció secretamente con Javier López Casarín, mano derecha de Marcelo Ebrard, el infame programa Quédate en México. La negociación entre Taylor y López Casarín se decidió en un viaje secreto de Ebrard a Houston en noviembre de 2018 para reunirse con el secretario de Estado Mike Pompeo y con Nielsen antes de la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador. Pues así es como México se convirtió en una especie de sala de espera donde Estados Unidos envía a quienes han solicitado asilo político, los envía a que esperen pues en el otro país, en el otro territorio, en el otro terreno, en el patio trasero, que es México, para que puedan ahí esperar, usted lo sabe, en la frontera particularmente, la situación del crimen organizado, la falta de empleo, los peligros que hay, y ahí se les envía a que esperen, ahí deben de esperar, así es que creo que es muy importante todo esto que hoy estamos comentando. Bien, pues muchas gracias por la atención a este editorial. Gracias.